Cualquier persona, aunque sea un individuo, es una empresa. Si yo montara hoy mi primera empresa, montaría una holding y debajo esa empresa. Y va todo a la holding en vez de ir a tu patrimonio personal. La gente con dinero tiene más problemas que la gente sin dinero. Sí. El número de problemas. Ahí estás muy protegido, con 3 millones de euros de patrimonio. Así Si que fuera el salario, te digo, tío, eres pobre. ¿Por qué debería tener una patrimonial y no tenerlo como persona física? Pues hay diferentes motivos. Si tú tienes 15 inmuebles como persona física, a nivel impuestos siempre te va a compensar frente a una sociedad. Sí. Siempre. Hay otro error muy común, que es más del 30% de las inversiones que vienen al club tienen una rentabilidad menor al 3%. Yo al año me gasto más de 60.000 euros en clubes. El que no tiene dinero es porque no se ha metido en el entorno adecuado y no ha captado los conocimientos adecuados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero no se habla. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Diego Moya. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hoy lo tenemos y él es el fundador de Vivex Wealth Club, así que lo he dicho bien, luego me explica de dónde viene. Un club que quiere alcanzar este año el billón de gestión. Es un mentor de patrimonio y desde luego es un ejemplo a seguir, un ejemplo a conocer y a conocer su historia de cómo, bueno, como emprendedor nato que eres y a llegar a lo que has llegado y que seguro vas a llegar a mucho más. Cuéntanos, bienvenido Diego, cuéntanos un poco tu historia. Mira, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues long story short, yo monté una startup en 2013 que era de entrenadores, llegamos a 24.000 entrenadores en la plataforma y centros boutique. Los centros boutique casi empezaron con nuestro concepto en España, entrenadores sacándolos de los gimnasios. Generamos una nueva categoría cuando no había Instagram y cuando en Google había 2 o 3 entrenadores, ¿no? Lo que nosotros hicimos, incluso publiqué un libro con Manel Valcárcel de marketing y ventas para entrenador personal y todo. O sea, ahí generamos una categoría nueva adaptando un modelo de Estados Unidos que se llama CoachUp y en 2019 lo vendemos. Una vez lo vendemos empezamos a invertir en inmobiliaria y otros inversores quieren coinvertir con nosotros y empezamos a ayudarles también en su gestión patrimonial, porque yo estaba en esa fase tengo un capital disponible, quiero crecer hasta pues este objetivo de mi plan de vida, que lo empezamos a llamar plan de vida. O sea, a nivel personal, ¿no? ¿Te refieres? A nivel personal. Y es, oye, Diego Moya, ¿dónde tiene que estar en 7, 8 o 10 años? Y entonces ahí empezamos, yo soy muy de calentarme la cabeza y como emprendedor en serie que soy, pues generamos un modelo. A partir de ahí, mucha gente quiso como asesoramiento patrimonial que no financiero, no somos EAFI todavía, lo seremos en el futuro porque estamos en camino de serlo, pero nosotros no te decimos dónde invertir, te decimos o te dotamos de criterio. ¿Qué pasa? Sí. Empecé en redes sociales simplemente a compartir mis errores. El primer error fue no tener holding company, a pesar de que yo al despacho de abogados que me representaba les insistí. Yo creo que en ese momento no tenía una estructura fiscal o de fiscalistas adecuada y me desrecomendaron el tema. Aquí si quieres, porque también nos escuchan emprendedores y tal, cuenta qué es una holding y por qué es importante cuando ya estás creciendo tu patrimonio tener una holding. Una holding es la madre de las empresas que tienes en toda tu estructura de sociedades. Entonces tú tienes una holding que puede ser pura holding o puede ser matriz de empresas, debajo puede haber subholdings o matrices de sectores. Por ejemplo, dices, oye, yo tengo una holding que tiene diferentes matrices por debajo, que son sociedades habitualmente limitadas, que ahí una dices, yo invierto en startups o creo startups, tipo incubadora, aceleradora o venture capital. Luego una que es de real estate y voy a hacer diferentes segmentos de real estate. Voy a hacer flip, comprar, reformar y vender, voy a patrimonializar, comprar y alquilar, voy a hacer build to rent o build to sell, construyo de cero o compro edificios work in progress y los acabo, lo que tú quieras. Y a lo mejor los segmentas en diferentes verticales y por tanto sociedades limitadas debajo de una matriz de real estate que está sobre debajo de una holding. Okay. Toda esta estructura empresarial tú la puedes complejizar si tienes mucha estructura o simplificar si tienes poco. Si yo montara hoy mi primera empresa, montaría una holding y debajo esa empresa. Y así desde el principio empiezo bien. ¿Qué es lo bueno de una holding? Tienes varias cosas buenas. La primera, la gestión administrativa va a ser mucho más eficiente, porque en esa holding tú solo vas a tener la estructura de empleados o de recursos de gestión de las participadas, de las de abajo. Segundo, fiscalmente va a ser más eficiente, no esa sociedad en sí misma, sino cuando te repartas dividendos de las de abajo o vendas participaciones sociales. Puede ser parcial o venta completa de la compañía, como fue en mi caso Entrenarme, que vendimos el 100%. Y yo en ese momento me comí el 26% de impuestos, claro, cuando podía haber pagado solo el 1,25%. Que eso es cuando
realmente cuando repartes dividendos. Que iba todo a la holding en vez de ir a tu patrimonio personal. Claro. ¿No? Eso se llama diferimiento de impuestos, no se llama ahorro de impuestos. Y es muy importante saber la matización, porque si yo luego repartiera de mi holding a mi persona física, pagaría hoy, es hasta el 30, entre el 19 y el 30. En esa época era entre el 19 y el 26. ¿Qué pasa? Si yo me reparto, imagínate, el 30 es a partir de 300.000 euros. Cada euro que me reparta a partir de 300.000, sea una venta o dividendos, estamos hablando que pues, es muy gravoso. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metes en la holding, tú no vas a usar todo ese dinero seguramente cuando ya empiezas a generar dinero. Nadie usa todo el dinero, nadie se gasta todo el dinero, a no ser que tengas una educación financiera muy pobre, como le pasa a grandes deportistas o cantantes. Y sí, cada vez quien gana la lotería y que de repente se gana la lotería, pero cada vez hay más asesores patrimoniales y gestoras que te ayudan con ese dinero. Y entonces luego tú te lo puedes bajar a la siguiente sociedad. Tú imagínate que Crowme vendéis un 20% y tenéis una holding por encima. Tus participaciones subirán arriba al 1,25% de impuestos solamente, se queda en la holding y luego la holding a lo mejor lo baja vía ampliación de capital o vía préstamo, como quieras, a una sociedad de inmuebles, por ejemplo, o a una sociedad de inversiones pues en renovables o lo que tú quieras. Sí, sí. Vale. O sea, ya ahí tú distribuyes personalmente, porque al final la holding en este caso es personal, distribuyes donde tú quieres que eso se invierta, porque al final la holding es para gestionar el capital, no para comprarte el coche, ni la casa, ni que de hecho la gente lo tenga en cuenta. La actividad económica tiene que ser de holding y no otro tipo de actividades de servicios o venta de productos. Tampoco recomendamos invertir en inmuebles, ni en acciones, ni nada desde la holding, y ahí pues luego lo bajas a la sociedad específica con un CNAE que se dedica a eso precisamente. Pero esto pasa en España y pasa alrededor del mundo. Da igual donde estés, recomendamos una estructura porque luego puedes hacer consolidación fiscal para también luego levantar capital de bancos. Bueno, pues hay una serie de cosas interesantes. Sobre todo si tienes una estructura internacional, que en nuestro club más del 30% son internacionales. Considerando que el nacional es España, ¿vale? Pero internacional es de fuera. Entiendo, vale. Entonces, vamos aquí un poco, que no hemos llegado todavía, no has acabado de llegar a la fundación del club. Por mi bien y por alcanzar la libertad tenemos que llegar a mucho más, porque al final te vas metiendo en líos, en gestión operativa y o creces o se acaba todos tu felicidad. Ahora luego hablamos de eso si quieres, de cómo escalar compañías también. Claro. A nivel de un matiz que quería comentarte es, no vamos a tener 1 billion under management bajo gestión, porque no somos un fondo de inversión. Vale. Ni somos un multifamily office, o sea, no gestionamos el patrimonio de las personas, sino que nosotros les ayudamos a cómo tienen que planificar su crecimiento patrimonial. Y esa palabra es una nueva categoría que nos hemos inventado, creado, porque habitualmente se llama wealth management o gestión patrimonial. Y para mí, quien hace gestión patrimonial es simplemente deploya capital. Es capaz de invertirte tu 1.000.000 de euros, tus 5 o tus 100, pero no hace un plan de crecimiento como lo hacemos nosotros. Nosotros interpretamos que cualquier persona, aunque sea un individuo, es una empresa. Y quien empieza a hablar de ingresos y no de salario, su mindset cambia y crece y atrae la abundancia directamente. Atrae el dinero, atrae los partners, atrae los proveedores, atrae los inversores, atrae la banca, y parece que sea como el típico libro de la ley de atracción, pero no lo es. La realidad es que tu foco está en el crecimiento y no está simplemente en invertir tu dinero, en deployar tu capital y entonces sacar una rentabilidad a ese capital. Va más bien a cómo tocas las palancas adecuadas para poder hacer crecer tu patrimonio. La palanca más grande suele ser tu vaca lechera, tu empleo, que a mí no me gusta hablar de empleo, ni de vacaciones, ni de salarios. Pero tu fuente de ingreso. Tu fuente de ingreso principal puede provenir de un salario o puede provenir de una empresa, o de varias empresas, ¿no? Si tú eso lo haces crecer, lo llamamos la vaca lechera nosotros. Y luego tienes la vaca lechera, idealmente, y esto es metodología más Robert Kiyosaki, lo reinviertes o reinviertes todo lo que puedes en tu fábrica de quesos. Y tu fábrica de quesos es una cartera de inmuebles, una participación en Crowme o una cartera de fondos indexados, lo que cada uno quiera, ¿no? O cripto, o lo que sea, activos. Esos activos idealmente que generen rentas, no que solo generen potenciales plusvalías, sino que además te generen rentas y dividendos mensuales o anuales, que ahora sí que hablamos de la diferencia entre rotar capital, patrimonializar, etcétera. Y luego, pues tienes que hacerlo crecer dentro de tu fábrica de quesos también, como uso la palanca del apalancamiento bancario o inversores o fondos de deuda.
porque la obsesión que nos viene de la fiscalidad, porque ahora nos da mucho miedo y vemos la tele y Hacienda es el malo, nos hace obsesionarnos en ahorrarnos unos cuantos euros cuando realmente la clave es la multiplicación. Y la multiplicación nunca viene del ahorro fiscal, viene del apalancamiento bancario y viene de hacer buenas inversiones. ¿No? Y luego ya la vaca lechera, obviamente. Claro, o sea, entonces, vosotros canalizáis todo esto en este club que ahora nos cuentas cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Pero está muy bien explicarlo porque hay que entender que no es gestión, que no es asesoramiento, que no es simplemente mostrarte cuál es el camino a seguir para llegar a conseguir tus objetivos. Claro. Como la pregunta ha sido un poco personal, ¿cómo te sentiste al vender la compañía? ¿Fue tu primera venta de una compañía? Era mi primera compañía, sí, importante. No mi primer proyecto, porque yo llevo haciendo proyectos desde pequeño, pero sí una primera venta. Tú no te esperas que vayas a vender, no constituyes la holding y entonces dices, oye, es el peor periodo que puedes pasar en tu vida prácticamente. Dices, yo a mi peor enemigo no le recomendaría ni el proceso. Luego ya el final se lo recomiendas hasta a todo el mundo, ¿sabes? Pero porque el final es dulce. Y luego ya dices, ostras, ahora me encuentro con un dinero y eso también puede ser problemático. La gente con dinero tiene más problemas que la gente sin dinero. Sí. O sea, aquí yo creo que... O sea, el número de problemas no son la misma dimensión y es mejor tener problemas de rico que de pobre. Sí, pero aquí, mira, hay una pregunta que me ha surgido. De hecho, esto creo que lo comentaste en un vídeo tuyo en las redes y me surgió una pregunta. ¿Dónde crees que se establece un punto de equilibrio entre que tienes problemas de capital y dices, joder, me gustaría tener más, estoy teniendo tanto que ya tengo problemas de gestión? ¿Dónde crees que hay un punto de equilibrio? Yo he escuchado por ahí, por redes, sueldo 10.000 euros o ingresos 10.000 mensuales, 100, 120... Con 100 partidos 7, estamos hablando que debe ser unas 14 veces, 14 y pico veces. Si tú multiplicas 120.000 euros por 14 y pico veces, estamos hablando que pueden ser cerca de 3 millones aproximadamente. Eso sería el patrimonio que necesitas tener para ganar 10.000 euros netos al mes. Okay. En España, en China y en Estados Unidos, en cualquier, ¿vale? En cualquier lugar. En cualquier sitio. Entonces dices, vale, puedo llegar a 3 millones de patrimonio si lo que quiero son rentas pasivas, porque el 7 es absolutamente pasivo. Vosotros hacéis de gestora, nosotros hacemos de gestora cuando coinvierten con nosotros. Yo invierto en un edificio, 3, 4 o 10 personas me acompañan, coinvertimos juntos, pero yo hago toda la gestión. O sea, Vibex hace toda la gestión, con lo cual es inversión absolutamente pasiva. Y ese 7% lo puedes captar rotando capital, comprando, reformando y vendiendo o acabando y vendiendo. O sea, al final tú no estás haciendo nada si tienes una gestora externa, o alquilando los inmuebles. Se le sumaría la plusvalía latente de los inmuebles. Yo puedo tener un 7% de alquileres, pero luego en 3 años haber tenido un 30% de plusvalía, pues se me suma el 10 anual, es un 17. Y luego tendríamos pues fondos de inversión, cripto, lo que sea. Y hay que considerar dividendos, que es igual que los alquileres, y luego también la plusvalía latente, que eso la tiene cualquier activo porque crece en valor si lo has hecho medianamente bien. Vale. Con este 7%, si tú tienes ya 3 millones, ya puedes vivir feliz y tranquilo. Porque además, en principio, debería ajustarse esas rentas a la inflación, que no va a pasar lo mismo con un salario o con servicios que tú des. Es mucho más difícil que ajustarla sobre las inversiones. Claro. ¿Vale? Porque si la vida sube, el valor de las acciones sube, el valor de los inmuebles sube, necesariamente los alquileres tienen que ajustarse, con lo cual va a ser muy vinculado a la inflación. Ahí estás muy protegido, con 3 millones de euros de patrimonio. Ahí ya sí si que fuera de salario, te digo, tío, eres pobre. Te digo. No, claro. 10.000 euros al mes de salario, pues ya no te da para tanto. No. O sea, ahí era el punto un poco del equilibrio, me refiero, porque llega un momento en el cual es cierto que empiezas a tener cierta cantidad de patrimonio donde tu mente constantemente está alerta, ¿no? Tienes que estar, oye, tengo que moverlo, tengo que vencer la inflación, si quiero seguir viviendo bien, tengo que tener tanto. O sea, esto... Y se va notando cuanto más tienes y más vas moviendo, no es lo mismo eso, tener un equilibrio de decir, oye, pues yo ya vivo bien. A mí me gusta que me gestionen las propiedades y el patrimonio y todo, porque no quiero cargarme de tema operativo. Claro. Entonces, tú dices, 3 millones de patrimonio, inmuebles de 180.000 euros, es lo que, a nivel mundial, te estoy hablando, más o menos la rentabilidad del 7 empieza a decaer a partir de esa cantidad o de ese precio. Si te compras un inmueble de 300.000 euros, difícilmente le vas a sacar un 7, a no ser que lo hagas por habitaciones
y tiene que estar muy bien comprado en una zona centro. O sea, que el valor sea de 400, 450.000. Entonces, claro, ahí es complicado ya operativamente gestionarlo. Estamos hablando de casi 15 inmuebles, seguramente, entre 15 y 20 inmuebles, y ya no vas a poder estar solo. Tienes que tener una persona contratada. Ahí es cuando vienen las patrimoniales, ¿no? Y dices, ¿por qué debería tener una patrimonial y no tenerlo como persona física? Pues hay diferentes motivos. Si tú tienes 15 inmuebles como persona física, a nivel impuestos siempre te va a compensar frente a una sociedad. Sí. Siempre. Porque es larga estancia. Turístico o habitacional, si no lo haces sujeto al AU, siempre te va a compensar en una sociedad. Y comercial también, industrial también, naves, bajos, todo eso. O sea, pero te va a compensar por tema de impuestos, ¿vale? Cuando llegas a cierta cantidad de patrimonio. No. Desde el primer momento que tú te quieres poner a desarrollar. Tú reconviertes un bajo a turístico o compras un inmueble y lo haces turístico y un cambio de uso, 4.000 euros al mes, que neto, quítale de ahí un 30% de gastos, quítale de ahí un 30% de gastos aproximadamente, te queda el resto, la mitad se lo va a llevar Hacienda en España. Pero te hablo de España, te hablo de Colombia, te hablo de México y te hablo de un montón de países. Sin embargo, si tú lo inviertes a una sociedad, pagarás máximo el 25%. Y eso va respecto a cifra de negocios, entre el 15 y el 25%. ¿Vale? El 15 los 2 primeros años si no has hecho actividad antes, y luego va por tramos hasta el 25%. Igual que en IRPF hay tramos, en sociedades también. ¿Qué ocurre cuando tú tienes más de 8 inmuebles y una persona contratada si es larga estancia? Que baja el 15% directamente. Siempre y cuando puedas justificar que esos 8 inmuebles, que esa es la otra, le des suficiente trabajo de búsqueda de inmuebles, de alquileres, de incidencias y tal. Entonces nosotros siempre recomendamos más de 15 inmuebles, sociedad. Y te meto más motivos. Primero, no solamente por tema impuestos, que más o menos lo va a equiparar porque vas a bajar al 15%, pero es que para tener una persona contratada tienes que tener suficientes ingresos y márgenes. Claro. Con 8 inmuebles, por mucho que esté la norma así, no vas a tener. Entonces lo siguiente es economics, márgenes. Lo siguiente es apalancamiento bancario. Si tú tienes una sociedad, siempre vas a poder apalancarte más que como persona física. Siempre. Porque la persona física está capado por renta, más o menos bienes que puedas tener que te van a pedir avales personales seguramente, tus nóminas o tus ingresos como autónomo, que siempre penaliza frente a nóminas, y luego la mitad de tus dividendos o alquileres, el 50% de los ingresos. Vale. En una sociedad va contra balance y PIG, es muy diferente. Claro, o sea, 100% recomendado a partir de los 15 Si tú ya en tu plan de vida, por eso está importante proyectar objetivos. Claro. Si ya era 15 inmuebles y eran 3 millones para ganar 10.000 euros al mes de rentas pasivas o semipasivas, 100% empiezas de una sociedad, avalas como persona física. Ojo, esto pasa en España y en otros países. En Dubái no lo vas a poder hacer. Que hay mucha gente montando el SIS pensándose que va a poder avalar como persona física y luego no existe allí. Okay. Es diferente. Entonces, tú avalas desde el primer momento, te van a dar deuda un poco más cara y a un poco mayor plazo si lo compras como persona física, pero 20 años puedes sacar sin problema avalando como persona física en una sociedad. Y luego vas generando histórico, generas 2-3 años de histórico, los primeros 4 o 5 inmuebles los compras avalados y luego ya el resto a fluir. Vale. O sea, y todos estos... Porque, o sea, ahora quiero realmente montar un poco... Que me pongo aquí en Flow State no. y me pongo a soltar... No, al contrario, lo que me parece increíble la cantidad de conocimiento que tienes sobre esto y salías de hacer una obligación de entrenar y acabarás fundando Vibex Club con todo este conocimiento. Imagino que irías recopilándolo en estos años que has ido buscando ese objetivo que tenías tú mental, que es lo que decías de hay que objetivizar muy bien y tener claro qué es lo que quieres conseguir en tu vida y con tu patrimonio, y con eso llegas a formar esto, y es todo esto lo que tú le cuentas a la gente dentro del club. Lo que le enseñamos, lo que hace el inversor es entrar en la academia primero, puede ser a través de una mentoría, porque igual necesitas unas cosas muy específicas, que es una mentoría de hora y media en la que te hacemos el plan de vida y el plan de inversiones y todo en ese ratito. Luego, aparte, tienes una serie de cosas, tienes asistencia a un curso presencial en noviembre, del 4, 5 y 6 de noviembre, que ahora hablaremos. Tienes una serie de cosas en la mentoría. Si no haces el programa, se llama Real Estate Growth Program, y Growth es de crecimiento. Nosotros no hacemos nada que no sea crecimiento. Entonces ese programa dura 3 o 4 meses, según la época del año que pille. Te asignamos un coach, que es un facilitador que te ayuda a despachos de abogados, bancos, a discutir y debatir la estrategia de tu plan de vida, a un montón de cosas, ¿vale? A calcular el aspecto financiero, de deuda, te revisa las sociedades, todo, la estructura societaria, absolutamente todo. Y vas haciendo reuniones con tu coach durante el programa. Y luego tenemos clases en directo, miércoles y jueves,
Miércoles es más teoría práctica y jueves es tutorías donde puedes entrar durante hora y media, preguntar lo que te dé la gana. Y los objetivos son 3. Estructura societaria, planificación de vida, que tengas muy claro los objetivos, porque habitualmente la gente no lo tiene muy claro, sobre todo el detalle. Y 3, que conectes con el resto de la comunidad, que tienes alumnos y miembros ya, que es lo que va después. Estos 3-4 meses tienes todo tu plan de vida, la planificación, y luego puedes meterte en la membresía, que son 12 meses, en la que eso ya es el acceso a Vibex Wealth Club, ¿no? Empiezas por Vibex Academy, pasas por Vibex Wealth Club, 12 meses, sigues con lo mismo. Coach, todos los programas incluidos y acceso a networking. Mañana tenemos un evento aquí en Valencia, pero lo vamos haciendo por todo el mundo. Mañana nos juntamos 50, que es julio. Pero habitualmente nos juntamos 80, 100 personas y ahí es networking puro. Y luego hacemos al año mínimo 3 full experiences, que son viajes. Hemos hecho la Miami Full Experience, en octubre hacemos la Valencia Full Experience, hemos hecho la Dubai Full Experience y la Medellín Full Experience, que son nuestras 4 ciudades preferidas. O sea, que además recomiendan, o sea, no solo es abrirle los ojos a la gente para que vea, oye, has creado un patrimonio, enhorabuena, pero tienes que ponerte un objetivo, no es simplemente ahora has conseguido un capital, no, tienes que objetivizarlo, te muestro esto, cómo hacerlo, te intento acercar a los mejores para crecerlo y claro, además te pagan, o sea, tienes una membresía, ¿no? Te pagan una membresía para que hagan más crecimiento también a nivel personal, porque imagino que gente con ciertos, bueno, pues empresarios o gente que quiere hacer también unas sinergias y también sois como facilitadores de eso, sí, dentro del networking. A ver, nadie, y te digo nadie, tú puedes preguntar a cualquier artista, a cualquier famoso que veas, a cualquier gran empresario, nadie cuando empezó pensaba que iba a poder llegar a donde ha llegado. Porque el ser humano tenemos mucho empuje y somos muy inconformistas, que eso es malo para nuestra mente o nuestra salud mental, sí, pero es bueno para la humanidad porque si no, no avanzaríamos. Pero nadie se espera que vaya a pasar de 0 a 3 millones de patrimonio, 10, 20 o los que sean. Claro, como no te lo esperas, no te preparas. Yo siempre digo, si tú emprendes, prepárate. Prepara, allana el terreno. No solamente busques al de marketing, a la de finanzas, no. Allana el terreno a nivel de estructura societaria, de asesores. Porque muchas veces no queremos gastarnos el dinero en asesores y la prevención es la mejor cura futura, porque seguramente no tengas tantos problemas económicos en el futuro si hiciste una buena prevención. Yo siempre lo comparo con el médico, ¿eh? Y además siempre lo hago en todos lados. Tú te duele un poco la cabeza, a lo mejor te tomas algo y ya está, y no pasa nada, o te vas a dormir. Pero si ¿quiénes son los profesionales realmente de la salud? ¿Son los médicos o son los profesionales de la enfermedad? ¿A qué te refieres? Pues que los de la salud son los que previenen y el médico no previene, el médico cura. Entonces ellos dicen, somos el personal de la salud. No, tú eres el profesional de la enfermedad. Sí, tú eres experto en la enfermedad. Lo puedes catalogar así. Y tratas para poder llegar a una salud que no siempre es así, porque ya sabemos que el tema de cronificar enfermedades existe. ¿Quiénes son los profesionales de la salud? Los que previenen, para mí. Esa es mi forma de verlo, ¿no? Sí. Un entrenador personal te previene, un fisio te puede prevenir. Sí. El médico debería prevenir. Entonces, si tú fueras al médico simplemente para hacerte chequeos, que es lo que ahora está saliendo de la Life Extension, Longevity, ahora el sector médico se está metiendo en la prevención. Y para mí ahí es donde está la verdadera salud. Porque tú estás saludable, vamos a mantener todo lo que está bien en tu cuerpo, vamos a mantenerlo en el tiempo. Es como si tú eres bueno tocando la flauta, pues voy a hacerte mucho mejor tocando la flauta. Claro, no es, y por eso un poco la comparación, si quieres, en vez de decir médico, decimos todo profesional de la salid, pero que es importante para tu capital, que la gente lo tenga en cuenta, que no todo el mundo nace sabiendo, que tienes que ir aprendiendo. Tienes que ir aprendiendo poco a poco, que el conocimiento, por ejemplo, que tú tienes, pues se ha ido ganando obviamente con el tiempo y haciendo operaciones, pero que es importante para aquellos que tú no llegas, tener un profesional detrás que comprenda perfectamente la estructura financiera. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mira, mi padre es cirujano, hace trasplantes de hígado y páncreas, ¿vale? O sea, un gran experto, mi referente, y yo he escuchado medicina en casa desde siempre. Él me comentaba, si bebes más de 3 cervezas al día, tienes una alta probabilidad de desarrollar cirrosis en el hígado. Entonces yo dije, vale, aparte que no me gusta la cerveza, pero si la bebiera, nunca bebería más de 3. Claro. Porque lo he escuchado en casa. Un gran financiero, un gran empresario, a sus hijos seguramente les diga,
Oye, nunca tengas más apalancamiento de X%. Nunca tengas un socio que tenga más derechos políticos que tú. Nunca tengas a nivel patrimonial una estructura societaria que no tenga holding company. O sea, una serie de cosas que él ha aprendido y que a sus hijos le va a enseñar y van a escuchar empresa. Claramente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos empresarios hay en el mundo? Hay muchos más empleados. Entonces, habitualmente nuestra educación es de empleado. Hay más, es más probable, ¿no? Sí, sí. Podemos criticar el mindset de un empleado o alimentarlo o lo que sea. La realidad es que hay un empresario o pocos fundadores, pero que siempre se lidera uno, lo lidera, que es el CEO, y el resto son todo backers o followers, que son sus fundadores, y el resto son empleados. Y entonces hay muchos más empleados que empresarios. Por tanto, tenemos que darle educación financiera a toda esa masa de empleados o potenciales empleados para que hagan sus pequeños emprendimientos, ¿no? Que en el mundo emprendedor llamamos side hustle, pero bueno, pues es importante dar educación financiera a la gente y es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando la gente se encuentra que ya tiene un patrimonio y tiene un desorden de sociedades o tiene un montón de inmuebles como persona física... Te voy a preguntar cuál es el error más típico que encontráis con la gente. Errores más típicos son tener inmuebles como persona física, o sea, muchos inmuebles. Segundo, haber llegado al tope de tu CIRBE, que es el límite de tu apalancamiento bancario, y no poder constituir una sociedad porque no vas a poder avalar personalmente y la sociedad no tiene histórico, con lo cual no te van a apalancar la sociedad y no te dan más deuda como persona física, con lo cual estás en tierra de nadie. Okay. Otro error muy habitual es el tema de la holding. Empiezan a montar empresas y no tienen holding. Luego, aportarlas y justificar el motivo económico válido es más complejo que si lo hiciste desde el inicio bien. Tercer gran o cuarto gran error podría ser falta de networking. Tú me dices, ¿cómo ha llegado Diego Moya a pasar de tener una aplicación de entrenadores del sector del fitness, pero que en realidad a mí es subyacente, me da igual si en entrenadores, flores o inmuebles? Al final era un marketplace, business puro, finanzas, ¿vale? Al final, un emprendedor sabe que se va metiendo en sectores diferentes y la clave es en el mundo de los negocios. Tú vas a IS, por ejemplo, a una escuela de negocios, a Harvard, donde sea, y te enseñan los principios de la empresa y te da igual vender vasos que uvas, ¿no? Al final Totalmente. Tienes los mismos principios. Entonces, ¿cómo llego a más del sector fitness al sector más patrimonial? Por necesidad personal, lo primero. Porque el mundo, por la ley de atracción que he explicado al principio, te va atrayendo a la gente con la que tú quieres estar y que te quieres desarrollar, y esos son los miembros de nuestro club. Y por último, porque me he generado mis propios ecosistemas con los ingredientes que he necesitado, y entonces yo he puesto a disposición toda mi estructura para la gente del club y de la academia. Si tú vienes y formas parte de Vibex, vas a tener acceso a todo mi ecosistema. O sea, mi teléfono es tu teléfono. ¿Me explico? Tú estás aquí pagando la membresía, estás asistiendo a todas las clases, a mí me cuesta -3 si identifico una necesidad específica de mandar un contacto a esa persona, porque sé que se van a generar valor entre ellos. Claro. Entonces, todo lo que ellos no tienen es lo que yo me he ido construyendo y es lo que al final pues les proporcionamos. O sea, que tú poco a poco pues eso, has ido generando esa sinergia con personas que te han permitido crecer y aprender, y eso es lo que también estás intentando, claro. O mejor dicho, vuelcas en el club. Sí, hay otro error muy común, que es más del 30% de las inversiones que vienen al club tienen una rentabilidad menor al 3%. ¿En serio? Sí. Y eso es porque de manera oportunista vas comprando cosas, acciones, fondos o inmuebles, te enamoras, porque cuando ya lo tienes 5 o 6 años ya es como tuyo, ¿sabes? Tengo acciones de Banco Santander, ya, y si el performance no es bueno, ¿por qué no lo rotas y ya está? No, es que estoy enamorado, tal, ¿sabes? Lo típico. Entonces, un error muy común es ese, es mantener cartera poco rentable. Cuando ese inmueble que compraste que te encantaba en Gran Vía de Madrid, tío, si lo has comprado al 3%, fuera, busca 6-7% netos mínimo. Claro, o sea, la gente diversifica mal las carteras. Diversifica mal porque no tiene un racional detrás. Ahora hablamos de diversificación de carteras. Y luego invierten erróneamente porque no le dedican tiempo suficiente. Si tú eres un gran empresario y tienes tu empresa factura 20 millones, 30 millones y eso te va a llevar de cráneo, ¿con qué capacidad puedes tú diariamente invertir? Con poca capacidad operativa. Es o lo subcontratas, que ahora están saliendo cada vez más gente como nosotros que lo hacemos, o vosotros que lo hacéis en el sector de las renovables, o es imposible que lo consigas bien. Claro. Que lo consigas hacer bien. Y entonces, o sea, eso, la gente pues simplemente dice, oye, pues hago esto tal, y ve una oportunidad inmobiliaria, cree que es buena, ni siquiera la estudia o lo que sea. Ay, mira qué casa más bonita en Gran Vía.
toma, 1,5 millones de euros. Y ya está. Y ya está. Y voy a ver si la ponen aquí. Pero este que no es un coche. Claro. O sea, no es un coche. Una casa no es un coche, no es un reloj, no es el cine, no es un restaurante. Para hacerle la foto y sacarlo en Instagram. Una casa es rentabilidad. Y forma parte de una cartera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente no diversifica bien? Pues ya no es solamente que no diversifican con racional. Ahora te cuento cómo creo yo que deberían diversificar, porque es lo que la banca privada hace y que yo no estoy tan de acuerdo. Okay. Más o menos un 30 y pico % de las inversiones de la gente que viene, alumnos, miembros, quien sea, inversores, están por debajo del 3% de rentabilidad. Sí. Y eso es porque de manera oportunista ven una casa que les gusta, una acción de una empresa que le han dicho y luego se enamoran y no las venden, no las rotan. Es cuando tú tienes un 3% de rentabilidad, cuando mínimo para superar la inflación es un 6-7% neto, pues deberías rotar y punto, y no enamorarte de esa acción. Si no está haciendo buen performance, no es la chica o el chico que te tiene que gustar. Claro, ¿sabes? o sea, la gente se queda mucho con todo este tipo de activos, pero porque le atrae también. Ya no es solo algo racional, es simplemente, o sea, qué chulo es, me encanta el inmueble, me lo compro y lo pongo en alquiler y a lo mejor realmente no es algo que te vaya a salir bien y te compras algo en la periferia o en una zona menos prime y... Eso son decisiones, el racional de inversión, de cómo diversificar y cómo invertir, pero luego... Ya, yo he dicho enamoramiento, pero a lo mejor es pues simplemente conformismo. A nivel de diversificación, nosotros siempre decimos que la diversificación depende, digamos, la distribución de tu cartera, cuánto invierto en inmuebles, cuánto me dejo en posiciones de caja, cuánto invierto en fondos, en cripto, en acciones, en empresas, lo que sea. Tiene que ir dado no por tu perfil de riesgo, que eso, las carteras diversificadas en banca de inversión o banca privada o en bancos, lo que hacen es, mira, ¿qué perfil tiene? Conservador, agresivo, tal, y le hago una cartera y ya está. Nosotros no. Nosotros depende el diagnóstico que te salga de tu patrimonio actual y a dónde quieras llegar en tu plan de vida. No es lo mismo tener 1 millón de euros y querer llegar a 3 que tener medio millón y querer llegar a 5. Claro. ¿No? Básicamente. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo un por 3 que un por 10 y no es lo mismo empezar con medio que con 1 millón. Entonces, todo eso depende de decisiones. Oye, tanto porcentaje lo vas a rotar, vas a ir comprando y vendiendo, tanto porcentaje lo vas a comprar y patrimonializar para luego o lo apalancas en el momento de la compra o haces un refinance posterior, que es básicamente aportas valor, lo tasas y luego le metes una hipoteca o un fondo también puede ser, porque tú puedes pignorar fondos y hacer un préstamo pignoraticio y generar liquidez de ahí. Para que te hagas una idea, de todos nuestros miembros y alumnos, solo tienen un 5% de caja frente a todo su patrimonio. O sea, si tú tienes 3 millones, tienes 150.000 euros de liquidez. Okay. Entonces, claro, ¿qué piensan? Pues voy a vender. Y hay activos que tienes que vender, los que dijimos que eran de menos del 3%, claro. Pero el resto te puede servir de colateral. Pues si tu deuda, que la deuda con la que vienen suele ser un 10% y puede llegar al 30%, pues de 3 millones de euros aproximadamente podrías tener 600.000 euros de deuda sin ningún tipo de riesgo. Sí, nosotros leímos hace poco en un informe del Goldman Sachs que hablaba sobre grandes patrimonios y family office, cómo gestionan su cartera, le metían un 15% de liquidez. Liquidez permanente en un fondo monetario o cuenta remunerada, lo que sea. Algo que tuvieras tu acceso para me parece demasiado, pero bueno, puede ser. Eso es lo que metían en una cartera lo más óptima media, ¿eh? O sea, aquí no buscando el llegar a un objetivo, sino simplemente rentabilizarla continuamente la cartera, le metían ese 15%, el resto está diversificado, 26 creo que era renta variable, 44 alternativos, 5 otro. Que tenían un 15% en caja. No. Vale. Entonces, ¿en qué tenían un 15%? En activos más líquidos. Vale. O sea, pueden tenerlo obviamente en su cuenta del banco y ya está, o lo pueden tener obviamente en un fondo monetario, algo que te permita un acceso rápido al capital. Vale, eso depende en qué ciclo estés, porque eso es otra. Si tú estás en un ciclo alcista, más te vale acumular equity rápido, que es hacer inversiones, y apalancas rápido, y entonces luego rotas el capital o lo mantienes y que crezca. Si estás al final de un ciclo como estamos hoy, ten posición de caja. Yo ahora, por ejemplo, tengo posición de caja. Obviamente lo meto en fondo monetario, cuentas remuneradas que te da muy poco, ¿vale? Fondo monetario te da un poquito más y es de disposición inmediata. Sí. En menos de 24 horas lo tienes. Entonces te da tiempo a luego poder acometer una inversión si ves una oportunidad. Claro. Y tú hablas de este fin de ciclo, ¿a qué te refieres exactamente? Hombre, llevamos desde 2008, que estalló, 2011 que más o menos empezó la recuperación, 2026 y no ha parado de subir. Claro. Entonces estamos ahora en un punto... Caerá en algún momento. El precio de los inmuebles, si hablamos de real estate, ya la bolsa ni te cuento, ¿no? ¿Cuánto está el S&P 500? Una barbaridad. Es una barbaridad lo que ha subido. Claro, está muy saturado. Sí.
si yo veo el sector del real estate, y a esto hay que verlo macro y micro. Macro es mundial o país, micro para mí es ciudad. No es el mismo performance que va a tener Valencia que Zaragoza o Miami que Nueva York, ¿no? Entonces tienes que ver cuánto se ha saturado la ciudad, cuánta gente está viniendo y cuánto capital está viniendo. Y entonces en ese caso, y luego los tipos de interés hacia dónde van. Los tipos de interés no tiene pinta de que vayan a subir. Entonces eso es más liquidez al mercado. Si atraen capital la ciudad, como es el caso de Valencia en la que estamos hoy, sí, pues te va a traer mucho. O Dubái. Dubái está trayendo capital, van a duplicar la población en 8 años. Sí. Eso significa pasar de 4 a 8 millones de habitantes y todos son gente wealthy, pues vas a tener mucho capital ahí. Entonces lo normal es que crezcan precios. Luego hay que ver a qué nivel está. Dubái está un 20% más barato que Madrid, con lo cual yo creo que aún tiene capacidad de crecimiento. Madrid está mucho más barato que Londres, que París, que Nueva York, que Miami, que Ciudad de México. Entonces, Madrid está muy caro. No, no está caro. No está caro si entiendes el mercado global, claro. Si entiendes el mercado global y haces comparables. Claro, Madrid está caro si lo comparas con Valencia. Claro. Pero es que Valencia va a llegar a precios de Madrid. Sí. Los precios actuales de Madrid. Como estoy seguro. Sí. Pero ¿tú crees que llegará algún momento en el cual va a caer? Puede haber pequeñas correcciones por zonas, puede haber correcciones en países. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado corrigiendo, pero Miami ha estado subiendo. Claro. Emiratos no ha parado de subir, no ha habido corrección en un momento, a excepción del COVID. Luego también hay momentos de grandes crisis, por ejemplo, todo lo que es mercado anglosajón, y Emiratos se considera anglosajón también porque tienen toda la metodología allí igual. Cuando cae el mercado, puede ser un COVID, que hay muchos despidos, cae en V. O sea, cae sí, y luego se recupera. Entonces tú puedes acceder a descuentos del 40% porque la gente se vuelve loca y empieza a vender. Claro. Es porque cuando hay diferentes componentes. Uno, la capacidad de poder despedir a un empleado, que es un despido mucho más libre. Segundo, el apalancamiento bancario que tú puedas hacer de acción en pago. Si tú tienes un 80% de apalancamiento sobre el valor y el precio baja un 20%, enseguida te liberas, porque vas a deber más de lo que vale el activo. Entonces la gente se libera, lo entrega y ya está. Entonces por eso cae mucho, pero hay liquidez suficiente para comprarlo y vuelve a subir. Uh-huh. El precio vuelve a recuperarse. Y luego la tercera es la disponibilidad de capital que haya. Con lo cual, en España, ¿qué pasa? Que todo va mucho más... Las crisis caen más lentas, las recuperaciones también son más lentas. Okay, entonces, ¿tú ves que va a llegar a un pequeño punto así de...? Yo creo que va a llegar a un punto en el que van a haber buenas oportunidades. No te diría que caiga el mercado. Pero... O sea, repito, el mercado global o micro en la ciudad no tiene por qué caer, pero va a haber ciertos sectores que se van a ver pues perjudicados y siempre salen buenas oportunidades. Por eso decía antes que si tú estás en el mercado vas a ver y vas a entender dónde están las oportunidades. Si no estás dedicándole tiempo, energía y tienes un network suficientemente potente para que te muestren, claro, pues es difícil. No, está claro. O sea, al final tienes que entender bien los activos, que la gente a lo mejor ve que esto... Típico ejemplo de lo que hablábamos antes, de gente que ha ganado el euromillón o lo que sea y de repente se compra 3 casas de 3 millones de euros que no hay narices a colocarlas, ni a alquilarlas, ni a venderlas después. Claro, eso es un problema porque la gente no entiende o no se ha empapado de lo que es el mercado, cómo se está comportando el mercado. Te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Nosotros compramos a Sareb, que es un fondo participado por el Gobierno de España. Okay. Y ahí tienen pues más de 80.000 millones en activos. Ahora Pedro Sánchez se ha inventado lo de la vivienda pública, esto de la empresa de vivienda pública, sí, que para mí pues creo que es un error, pero bueno. Si él ahora dijera, oye, vamos a liquidar Sareb, el resto de inmuebles que están sin acabar, que los compren inversores, y España como nación, o sea, el Estado se queda X viviendas que ya se las está quedando. Vale, el resto... Inversores, venid a nosotros, porque ahora mismo Sareb es complicado comprar en Sareb, ya te lo aseguro. Pues, ¿qué pasa? Que enseguida se liberaría y saldrían oportunidades. ¿Quién está muy cerca de Sareb? Unos pocos, pero tienes que dedicarle años. Claro. A encontrar los contactos adecuados, a saber cómo funcionan, a saber cómo comprar, a tener la disponibilidad del capital, pasarle el banco de capitales, una serie de cosas difíciles. Entonces, si tú no estás muy cerca, imposible. Te pongo otro ejemplo, en Dubái. En Dubái hay edificios que vuelan en horas, edificios de 400 viviendas que vuelan en 24 o 48 horas. Si tú no perteneces a un grupo
que juntos, claro, llegan los chinos y los indios y enseguida te compran plantas enteras. Pero el español no tiene esa capacidad. Sí. El español se tiene que unir, que esa es otra. No nos unimos mucho y deberíamos unirnos más. Claro, con un aspecto de club, de repente nosotros llegamos en marzo y se compraron 36 millones de euros. Entonces cualquier promotora te va a considerar bien. Claro. Ahora en noviembre vamos otra vez a Dubái con la Dubai Full Experience y yo espero que compremos otro tanto. Okay. ¿Qué ocurre? Que ahí si estás cerca y si has generado histórico y si has generado mucho capital o muchas compras a esa promotora, puedes acceder a buenos precios. Claro. O sea, empiezan a confiar en ti. Porque le estás dando este cash flow. Pero le has dedicado tiempo a hacer networking, a pertenecer a un club, a... Pues eso. Pero creo que es importante. O sea, la gente es verdad que descuida mucho el aspecto de networking y de conocer gente que te pueda servir. Porque no sé si es por miedo, introversión o qué, pero la gente es verdad que no comparte. Y al contrario, si tú me puedes aportar una cosa y yo te puedo aportar también a ti, y al final lo que tú buscas es crecer patrimonio y yo busco crecer patrimonio, no es una competición. Es simplemente una aportación de valor y ya está. Mira, el sector es tan grande que no nos lo acabamos. No, totalmente. Con más de 3 millones de viviendas vacías en España, un montón de deuda ejecutándose, un montón de fondos con inmuebles y un montón de suelo que podríamos construir más o menos el 30% del parque inmobiliario actual solo en el suelo que hay ya urbanizable. Sí. O sea, con esa capacidad de generar, solo en España, imagínate en el mundo, ¿qué más me da contarte mis secretos? Si a lo mejor me vas a dar feedback, porque el networking te da diferentes cosas. Lo primero, mindset. Te desbloquea a nivel mental para que tú puedas creerte que puedes. Si luego tienes capacidades, vas a poder. Segundo, compartir conocimientos. Tú has descubierto pues cómo se hace, cómo se genera pues a lo mejor confianza en los bancos para el apalancamiento bancario. Y yo sé cómo mejorar el tiempo en una construcción. Compartimos conocimiento y nos nutrimos. Tercero, contactos. Tú tienes el contacto de una gran constructora y yo de un banco. Nos lo compartimos. Y luego, cuarto, que vamos a poder colaborar directamente. Oye, yo quiero comprar un edificio de 3 millones, pero solo tengo la mitad. ¿Qué tal si tú coinviertes conmigo? Ya está. No, totalmente. Creo que la gente está perdiendo muchas oportunidades ahí y menos mal que salen cosas como Vibex. Y yo al año me gasto más de 60.000 euros en clubes. Sí. O sea, diferentes clubes. Yo estoy en clubes. Clubes de inversión yo o clubes de... Yo tengo un club de inversores, pero yo estoy en clubes de negocios. Y eso te aporta todo. Me aporta, pues imagínate. O sea, te ha hecho crecer ya no personalmente, sino también patrimonialmente. Absolutamente, porque si creces personalmente, creces profesional y empresarialmente. Y por tanto, alimenta tu patrimonio. Con lo cual, estar en clubes para mí es súper clave. Súper importante. Porque la gente hace el máster del IS aparte de que es un buen MBA. Los contactos. Pues ya está. 100%. O sea, además lo sabe todo el mundo. Claro, muchos sí. MBAs son para... Es que son los listos de la clase. O sea, dices, ¿cómo puedo estar con los más listos? Pues yéndote a sitios donde se juntan los listos. Totalmente. Y tú, aunque seas menos listo, algo se te va a pegar. Algo, y seguro que tienes algún contacto que te... O sea, haces algún contacto que te permita o cambiar tu chip o encontrar algo. Pues, para cerrar un poco, me gustaría, porque hablas mucho de inmobiliario, ¿cuáles son tus activos favoritos de inversión? ¿Es puramente inmobiliario o también hay otras cosas y a tus clientes o miembros del club les muestras también otro tipo de...? Vibex sale en realidad porque como buen empresario te marcas objetivos. Claro. Y entonces mi objetivo, que no es mi plan de vida específico, porque mi plan de vida es mi objetivo personal, pero mi objetivo de impacto es generar 5.000 viviendas, sacar de la ruina 5.000 viviendas. Me da igual que sea en España, que en Medellín, que en Dubái. ¿Vale? Yo voy a donde el mercado todavía no se ha saturado y donde hay mucha demanda que no está cubierta por la oferta. En Medellín faltan 80.000 viviendas, en Valencia más de 50.000, y Dubái va a duplicar población. Con lo cual, yo entiendo que si nada raro pasa, que bombardean la ciudad, pues lo normal es que crezca. Y lo normal es que mi patrimonio, si está invertido ahí, crezca y pueda seguir teniendo oportunidades. ¿Qué ocurre? Si yo quiero generar 5.000 viviendas, no puedo solo. O sea, yo no sé quién puede hacerlo, pero muy poca gente en el mundo. Sí. Entonces digo, vale, pues me junto con otros inversores que quieran hacerlo conmigo. Pero los inversores, imagínate, tú estás fuertecito. Si yo me voy a la guerra, yo quiero gente fuertecita conmigo, que tengan más de 500.000 euros, que además piensen como yo, que quieran crecer, una serie de cosas. Pero si yo a la persona que tiene 500.000, 1 millón o 3,
yo le doy buena suplementación, buen entrenamiento, buena nutrición, buen descanso y buenos contactos sociales, que esté más feliz, va a ser un soldado más fuerte, ¿no? Totalmente. Nosotros lo llamamos los champions. Vienen siendo inversores y están con nosotros siendo champions. Les enseñamos todo lo que necesitan saber y así nos van a poder acompañar a esta misión mucho más fuerte. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesito para 5.000 viviendas? 3.000 inversores que sean alumnos, miembros en general, ¿vale? Que hayan pasado por nosotros y que coinviertan con nosotros el 4% de su capital más lo que se apalanque. Solo eso. Entonces tú te montas el objetivo final, ves de dónde partes y montas todo el ecosistema empresarial que tienes para poder llegar a ese objetivo final. Hay gente que lo hace vía fondos de inversión, socimis, yo no. Yo no quiero andar levantando tickets. Yo quiero coger a una gente y decir, venga, hacemos un barrio nuevo. ¿A quién le gusta este proyecto? ¿Quién quiere impactar en el mundo igual? Y nos juntamos y lo hacemos. ¿Y queréis la vivienda? O sea, que sí que podrías confirmar que por tu objetivo, tu activo favorito es el inmobiliario para crecer patrimonio. No es mi activo favorito, es donde quiero generar impacto. Me gustan más las cripto, la verdad. Sí. Sí, pero el inmobiliario es bonito también. Es bonito. No, y además es necesario, ¿eh? Pero es donde quiero generar impacto. Si yo compro criptos, ¿dónde genero impacto? Si no estoy metido en el mundo blockchain, que es donde realmente se genera tecnología para generar impacto, pues yo no he encontrado simplemente todavía... especulativo o generar un poco de riqueza. Sí, eso es especulativo. Igual que las acciones. Si yo compro acciones de Telefónica o de Morgan Stanley o lo que sea, ¿qué impacto estoy generando? Más allá que la especulación, ninguno. Buscas aumentar tu capital y si tú inviertes en Tesla y tú crees en la inteligencia artificial y en los coches autónomos del futuro, pues igual sí que estás ayudando. Bueno, pues yo invierto en impacto siempre y creo proyectos de impacto. Y ahora quiero impactar. Impacté en el tema del ejercicio físico en su día. Impactamos con las franquicias para ayudar a emprendedores a montar su negocio. Impacté en la parte de clima en la parte de Climate Tech, con créditos de carbono y la trazabilidad vía blockchain, y ahora estoy impactando en vivienda. Es necesario. Estás impactando en renovables. Sí, nosotros siempre desde que empezamos, obviamente, pues llevamos menos recorrido que tú como emprendedores, pero desde el primer momento lo teníamos claro. O sea, esto no es generar pasta por generar pasta, es generar impacto y generar una huella en la sociedad, hacer el bien por algún motivo. Es que pasta se puede hacer con lo que de mil maneras. Eso es. O sea, no es el objetivo, o sea, el dinero si tiene que llegar va a llegar. Lo que tú tienes que hacer es que no sea simplemente por hacer dinero, que sea para dejar huella, para dejar un legado. Hemos pasado en muchos años de más del 80% de pobreza en el mundo al 9%. En China casi no hay pobreza ahora. Es decir, se están democratizando las oportunidades y se está accediendo a un dinero que antes no existía. Sí. Cada vez hay más impresión de dinero y más capacidad de poder generar dinero, facturar y generar ingresos. El que no tiene dinero es porque no se ha metido en el entorno adecuado y no ha captado los conocimientos adecuados. Pero hoy en día es tan fácil poder acceder a esos conocimientos y a ese entorno que quien no lo hace es porque realmente no le ha saltado el clic. Y para mí nunca ha sido más fácil ganar dinero. Ahora la cuestión es cómo lo ganas, cómo impactas y si eso te hace feliz o no te hace feliz o lo que tú quieras. Pero nunca ha sido más fácil generar dinero. Eso es una realidad, ¿eh? O sea, actualmente con internet y con todo es muchísimo más sencillo, pero es verdad que tienes que hacer ese esfuerzo que no lo hace todo el mundo, que es ese esfuerzo de querer enseñarte, querer aprender, querer fijarte en qué hacen los que ya lo han conseguido o los que están consiguiéndolo e intentar pues ir detrás o aprender de ellos, seguir una cuenta como la tuya, por ejemplo, que puedan aprender y que digas, joder, vale, voy a intentarlo. Te puedes equivocar, pero más vale que empieces a intentarlo si lo que quieres es conseguir pasta, porque si no... Sí, además no hay gente como nosotros. A mí me ha ayudado tanta gente que mi cuenta de Instagram y ahora el resto de cuentas que estamos abriendo es puro valor que cualquiera pagaría por él. Claro. Y que realmente te hacen... A mí mucha gente que me para por la calle o en restaurantes, oye, he montado la holding gracias a verte, o he montado esta patrimonial, o he cogido un cash out refinance en el banco, o he accedido a un club y me he nutrido un montón con networking y he ganado no sé qué. O sea, pasa mucho. Luego, quien me manda un mensaje directo, le respondo, le intento aportar valor. Si luego ya necesita trabajo, ya puede acceder a la academia vía mentoría, vía programa o lo que sea. Pero a mucha gente ayudamos de manera altruista. Eso, no, con todo lo de la comunicación, es sin haber accedido al club, ya le estás dando una mentoría y un valor que es importante. Y en YouTube ahora estamos haciendo vídeos de entre 20 minutos y una hora de clases directas. Ah, mira. O sea, clases directas.
y los live que hacemos en Instagram y todo. O sea, no solamente Reels. Al final es buscar cómo generar comunidad, ya no solo en la comunidad que pueda acceder, porque hay gente que... Pero tú decías que tu ticket inicial para entrar son los 100.000 euros, pero hay gente que no llega todavía a los 100.000 euros. Bueno. Eso tickets para invertir con nosotros, porque al final creamos vehículos pequeños y ahí pues tienes que ser muy poquitos. Claro. No puedes ahí hacer un crowdfunding, eso tendría que estar regulado por la CNMV. Claro, Nosotros vamos a ir hacia ahí. ¿Sabes? Todo, bueno, vamos a ir profesionalizándolo todo y cada vez haremos, seguramente en el futuro hagamos un fondo regulado, potente. Muy bien. ¿Sabes? Pero ahora de momento no. No, pero hasta que lleguen, pues lo bueno es que, oye, quieres llegar a poder invertir con Vibex y con todo lo vuestro o este tipo de oportunidades que existen por el mundo, pues bueno, habrá gente que estará viendo ese contenido, nuestro contenido. O... Mira que ahora mismo hay muchísimo acceso de diferentes vídeos y contenido de valor para poder llegar a esos 100.000 mínimo y luego ya buscar un objetivo, porque todo el mundo tiene ese propósito, ese objetivo personal para hay gente que me dice, conseguirlo. claro, tu programa cuesta 10.000, la membresía 12, es una barrera de entrada grande para el que no tiene tanto. Primero que no admitimos a cualquiera. Eso ya es una barrera de entrada. Pero luego tenemos la mentoría, que es mucho menos ticket. O sea, está entre los 1.500 y los 2.000 según lo que se incluya. Y luego tenemos las entradas al Capital Growth Experience, que son 1.000 inversores, curso presencial de 3 días, donde los speakers son top 1, que ahora cuando los anunciemos vas a flipar, y luego tienes 7 piezas de contenido que doy yo la clase, o sea, estructuración societaria, fiscalidad, deuda, patrimonialización, o sea, todo lo que hacemos en el programa, pero obviamente un poco más corto. Sí. No tienes coach, pero es 3 días de contenido, que eso son entradas entre 150 y 600 euros. Muy bien. O sea, tienes la parte de 0 euros gratis, que es todo el contenido que liberamos. Capital Growth Experience, que es muy económico para todo el valor que genera. La mentoría, si lo que quieres son cosas específicas y empezar a entender cómo tiene que ser tu plan estratégico. Y luego ya el programa y la membresía para hacer un plan mucho más al detalle, mucho más acompañado y acceder a todo el networking. Y eso entre 100 y 600 euros. 100 y 600 euros es la Capital Growth Experience, vale, que es 4, 5 y 6 de noviembre en Madrid, que es el curso presencial de 3 días. Más barato que el concierto de Bad Bunny. Sí. O sea que y mucho más valor. Ahí elige, claro. Mucho más valor. No, muy bien, muy bien. Tío, pues para esto pues me gustaría cerrar con 2 preguntas. Lo primero es ¿cuál es el aprendizaje que tú querrías transmitir a todo el mundo? Creo que hemos aprendido, o sea, aprendemos mucho de ti con tus vídeos y con esto, pero ¿cuál es ese aprendizaje que tú digas, joder, esto ha sido importante y es un mantra y me gusta compartirlo con todo el mundo? Para mí lo más importante que puede tener una persona y es su patrimonio es qué valor le puedes generar al prójimo. Si tú vas a un evento, vas a un cumpleaños, vas a recoger a tus hijos, te cruzas con gente y puedes elevar las conversaciones que se vayan con un aprendizaje o tengas contactos que puedes compartir o pues les puedes ayudar, es valor que les generas. Todo el valor que le generas va a ser mucho más potente. El otro día escuchaba una entrevista de una psicóloga que decía que los niños más famosos en los colegios, los más populares, no es porque sean más guapos, más altos, jueguen mejor a fútbol, sino que son a los que más valor aportan al resto de compañeros porque les caen bien. Es decir, si tú me caes bien, ella me cae bien y el otro me cae bien, es muy posible que yo quiera ayudaros más que si no me caéis bien. Claro. Entonces hay gente mucho más empática. Ya, a mí en el colegio me caía todo el mundo bien. Me decía, tío, pero ¿por qué vas con los marginados, con los frikis, con los empollones y con los guayones? Digo, pues que me cae todo el mundo bien. Sí. Entonces, yo en el colegio era pues bastante popular en general. Y luego en la universidad también, porque es que la gente me cae bien. Claro. E intento aportarles valor a todo el mundo. Entonces, para mí sería, no me metería en un montón de cosas técnicas, es apórtale valor a la gente, te va a llegar. Hay gente que lo llama karma, hay gente que lo llama chi, como tú quieras llamarlo. Pero la realidad es que te va a volver. Muy buen consejo. La última, que es lo que hacemos a todo el mundo, que te lo he adelantado un poco antes fuera de cámara, es si yo te doy un maletín con 100.000 euros, cash directo, ¿dónde lo inviertes? En clubes. En clubes. ¿Habría alguno que tú dirías, mira, este o este otro? Depende de tu actividad y lo que quieras hacer y tu plan de vida. Yo voy rotando los clubes. Este año entré en 3 clubes de infoproductos, que son básicamente lo que hago yo de academia online y tal, porque quería empaparme mucho de eso. ¿Cuánto voy a durar en esos clubes? Pues en el momento que yo ya deje de captar pues, los contactos y todo. Ahora, por ejemplo, Hotmart me lleva a Brasil.
¿Vale? Hotmart es una pasarela de pagos, pero que tiene su club y su ecosistema. Vamos a ser 8.000 infoproductores en Brasil. Claro, a mí ahí me interesa muchísimo estar, a pesar de que la pasarela sea más cara que otras. Claro. Y al final es una renuncia igual 150.000 euros más este año que pago en fees. No me importa. Claro, porque el valor que te aporta me va a muchísimo aportar, más. voy a multiplicar. Entonces, no sabría decir qué club específico a cada persona. Podría decir los clubes donde estoy yo que me aportan en cada momento. Vibex, si quieres invertir y tienes X patrimonio ya, es pre-family office, entre $500,000 y 8 millones, más o menos, de patrimonio. Hay gente que tiene hasta 30, pero que no lo ha profesionalizado aún. Luego tienes IS, por ejemplo, lo que pasa es que ya es más de 100.000 euros, pero estas escuelas de negocio de IS, IE, etcétera, pues ya accedes a business. Claro. I es más de emprendedores y S es más de C-levels, managers para grandes compañías. Es que al final depende de dónde te quieras mover. O sea, lo que tú quieras conseguir, pero 100% clubes que te ayuden a crecer profesional y personalmente. Es que 100.000 euros no te da para mucho. Esa es la realidad a nivel de inversión. Y yo te podría decir qué productos, pero la realidad es que me guardaría un poco para rotar capital y poder empezar en un sector el que me guste más. Puede ser trading, puede ser cripto, puede ser renovables, puede ser real estate. A mí eso cada uno lo que me guste más. Pero luego una parte para conectar con personas. Eso es importante. Además va muy conectado con el consejo que estás dando. Sí. Conectar con gente, aprender de ellos, caerse bien y generarse valor entre. Es que yo he llegado aquí personas. gracias al conocimiento y los contactos y el valor que me han aportado otros. O sea, Entonces, no tendría otro secreto. Pues me parece desde luego la cita del podcast. Pues, Superbién. pues Diego, muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Creo que todos habrán aprendido mucho de ti y que si quieren seguir aprendiendo de ti, te pueden seguir en ¿cómo es? /Diego Moya. /Diego Moya, y ahí luego tenemos más cuentas, pues algunas de podcast específicas, otras de ideas más de mindset, diferentes, ¿no? Pero /Diego Moya es mi principal. Me pueden mandar un mensaje directo o responder cualquier comentario a los reels que pongo y yo ahí encantado de responderles. Pues genial, ya sabéis dónde podéis encontrar muchísimo más valor de Diego, y el que quiera conectar con él y con su club, pues ya sabe cómo hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí y estás invitado para siempre para que vuelvas cuando quieras. Muy bien. Gracias.